Buenos días, ¿cómo están? ¿Todos están despiertos? Sí. Bienvenidos a Casa 242. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Fournier, soy uno de los pastores aquí de Casa 242. Continuamos el día de hoy con nuestra serie acerca del Sermón del Monte. Y para antes de empezar este sermón, quisiera pedirle ayuda a Dios y quisiera orar por cada uno de nosotros. Entonces, acompáñenme en oración. Señor, te pedimos que seas tú nuestro maestro en estos minutos, en este tiempo, Señor. Tu palabra tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas y de modificarlas y de formarlas de una manera sobrenatural, Señor. Y quisiéramos orar en estos momentos para que eso suceda. Yo te quiero pedir por el corazón de cada uno de nosotros para que reciba tu enseñanza y para que nos ayudes a ejemplificarla en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que por favor nos hables directo al corazón. Te damos gracias porque nos podemos reunir, porque podemos estar en comunión, Señor, y te queremos dar este rato en tus manos, para ti, Señor, y para nuestros corazones. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén. Bueno, la Biblia es un libro muy grande. La Biblia tiene muchas historias y muchos principios que constantemente nos retan y nos impulsan a mejorar. El día de hoy vamos a ver un texto, una porción de la Biblia que creo yo que es revolucionaria. Es una porción de la Biblia donde Jesús sigue hablando acerca de que nuestra justicia debe exceder a la de los escribas y los fariseos, pero Jesús se concentra en la reacción que tenemos nosotros cuando alguien nos da una ofensa. De eso vamos a hablar hoy. Literalmente, Jesús lo que nos enseña es que cuando alguien tenga una ofensa en contra de nosotros, una ofensa personal en contra de nosotros o una ofensa en contra de nuestra fe, la manera de reaccionar es dejando nuestros derechos a un lado, recibiendo la ofensa, y que por medio de que nosotros recibamos la ofensa de la otra persona y no contraataquemos, Dios va a poder tocar el corazón de esa persona y eventualmente también toca el nuestro. Entonces quiero enseñarles el texto revolucionario que vamos a estudiar el día de hoy. Está en Mateo 5, 38 al 42. Entonces el que tiene sus Biblias, por favor, háblanlas en Mateo 5, 38 al 42. El texto dice así: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Esa es la nueva enseñanza. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa o la túnica, déjala también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. ¿Por qué creo yo que este texto es revolucionario? Porque el mundo en que ustedes y yo vivimos no se trata de perdonar las faltas y no se trata de no contraatacar. Se trata exactamente lo contrario. Se trata de que si alguien a mí me hace algo, yo le pago exactamente con la misma moneda. Se trata, nuestro mundo no solo tiene esta costumbre, sino que es la normativa en que vivimos. Los juicios y todo lo que se hace es para hacer pagar a las personas que te hicieron algo y hacerlas pagar con lo mínimo que te hicieron a vos. Pero la enseñanza revolucionaria de Jesús es: ustedes no van a vivir así.
Cuando alguien les haga una ofensa, y si tiene que ver también con su fe, ustedes no van a contraatacar y a darle a esa persona lo que ustedes recibieron, sino que van a recibir el insulto, van a recibir la ofensa, se la van a entregar a Dios, y entonces va a haber una oportunidad para que esa persona medite eventualmente y se vuelva a Jesús. Debemos de aprender de cómo empezar a relacionarnos con las personas sin devolverles lo que ellos nos dan. Pero vamos al texto. El texto en el versículo 38, si lo podemos poner ahí, dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esta frase que acabamos de leer, ojo por ojo, diente por diente, es una frase que se remonta a la enseñanza que hay en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseñaba esto que se llama la ley del talión. La ley del talión, posiblemente, si usted tiene una buena memoria, es algo que estudiamos en la escuela o en el colegio, que viene del Código de Hammurabi. En el segundo milenio antes de Cristo estaba la ley del talión, y la ley del talión lo que dice es ojo por ojo, diente por diente. Lo que te hagan a ti, tenés que devolverlo de la misma manera para que haya una equidad y para que haya justicia. Entonces vamos a leer estos tres fragmentos que tenemos en el Viejo Testamento para que ustedes y yo nos demos cuenta que esta era la enseñanza antes de Jesús: vengarnos y contraatacar. Vean lo que dice Éxodo 21:24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Literalmente, si alguien te quitaba la mano y te la cortaba, el castigo era que le cortaran la mano a la otra persona. Vean lo que dice Levítico 24:20. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirá en carne propia el mismo daño que se haya causado. Ese es el principio de la ley del talión, que las personas sufran el mismo daño que alguien les ha causado. Y de eso está fundamentado todo el sistema penal y el sistema judicial del mundo, de la equidad, y que se premie a las personas, no premie, sino que se castigue de la misma manera. Y vean lo que dice Deuteronomio 19:21, otro ejemplo de todo lo que había en el Antiguo Testamento acerca de la ley del talión. No le tengas consideración a nadie, cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y eso es lo que dice el versículo 38. Jesús dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Ustedes han vivido con la costumbre de que lo que le hagan a usted, usted tiene que devolverlo. Pero vean lo que dice el versículo 39. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. ¿Y qué significa no resistan al que les haga mal? Jesús nos dice que ya no es ojo por ojo, diente por diente, sino que ya no, que a partir de ahora no hay que contraatacar, no hay que pagar con la misma moneda. Y es interesante porque cuando nosotros hacemos resistencia y cuando nosotros tratamos de devolver el mal que se nos está echando, es como echarle gasolina a unas llamas que ya están ardiendo. Cuando hay oposición en contra nuestra y nosotros devolvemos con oposición, la bola de nieve del problema y de la ofensa que nos han hecho se hace muchísimo más grande. Entonces, por eso es que Jesús dice: no se aferren a sus derechos, sino más bien renuncien a ellos, para poder devolverle a la persona exactamente lo contrario que nos está haciendo a nosotros. Y así va a poder venir la calma y el problema se va a contraatacar. Y vean lo que dice la segunda parte del versículo 39. Ahora vamos a ver 4 ejemplos diferentes de cómo vivir así, de cómo no vivir en la ley del talión, sino más bien responder con amor. Vean, a la mitad del versículo 39 dice, voy a empezar desde el principio: pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En aquel tiempo
al igual que en el nuestro, la mayoría de personas eran derechas. Entonces, ¿de qué se está tratando esto de que si te pegan en la mejilla derecha, pon la otra? Para que alguien a mí me pegue en la mejilla derecha, si es una persona normal, como la mayoría de personas son derechas, ¿con qué parte del cuerpo me tiene que pegar para que me pegue con la mejilla derecha? Con esta parte del cuerpo. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, si alguien te pega de la mejilla derecha, la mayoría de las veces va a ser un derecho, entonces te va a tener que pegar así. Y ese golpe tenía una trascendencia increíble en aquellos tiempos. El hecho de que alguien te golpeara con la mano abierta, pero del otro lado, era un insulto, era como la peor degradación que había. La persona te estaba diciendo que te odiaba y que vos eras un don nadie. De hecho, cuando a alguien le pegaban en la mejilla derecha de esta manera, no era ni siquiera el golpe lo más feo que la persona estaba sufriendo, sino el mensaje que se daba cuando alguien pegaba de esa manera. Era, no tengo nada de respeto por tu fe, no tengo nada de respeto por tu persona, por eso te pego con esa parte de mi cuerpo. Y Jesús dice que si alguien nos pega de esa manera y que si alguien nos insulta nuestra fe, lo que nos dice es, vos no vas a llevar a esas personas a las cortes para que se pague igual diente por diente, ojo por ojo. Lo que vas a hacer es que vas a resistir el golpe, vas a resistir la humillación, se la vas a entregar a Dios y vas a seguir para adelante. Nuestra reacción debería ser dirigida para entender que podríamos hacer que esa persona sea dirigida a Cristo. En vez de devolverle lo que ella me está diciendo, yo lo recibo y soy vulnerable. Y por medio de mi vulnerabilidad puede ser que Dios haga algo en la conciencia de esa persona. Vean lo que dice 1 Pedro 2 del 21 al 23 acerca de Jesucristo y cómo nosotros deberíamos seguir su ejemplo. 1 Pedro 2, 21 al 23 dice, Jesús, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Ok, perdón, 1 Pedro 2, 21, así dice Pedro. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo. El Señor nos dio un ejemplo cuando Él sufrió para que sigamos sus pasos. Y dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos, que es de lo que estamos hablando, en contra de Él, Él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino, ¿qué era lo que hacía? Se entregaba a aquel que juzga con justicia. Más adelante vamos a leer que el Señor dice, mía es la venganza. La venganza no es de Rodrigo, la venganza no es de Joe o de Becky, la venganza es del Señor. Entonces, ¿qué dice? Jesús nunca devolvió los insultos y las ofensas personales que les hicieron. Y nosotros hemos de seguir el mismo camino. Pongan la otra mejilla, no lleven a nadie al juzgado, sino pongan la otra mejilla para ver qué puede hacer Dios en esas circunstancias. Y pensando en esto, se me ocurrió una historia de mi vida desde hace más o menos unos 10 años que creo que es un buen ejemplo de poner la otra mejilla. Resulta que me invitaron a hacer una ceremonia, alguien se casaba en Playas de Nosara y antes de casar a esta pareja yo estaba surfeando en la playa y me topé un montón de amigos que yo conocía de mi vida antigua. Y los saludé antes de que yo conociera de Jesús y Dios cambiara mi vida. Y los saludé y ahí estuve con ellos. Y después yo fui a hacer la ceremonia y me contaron que mientras yo estaba haciendo la ceremonia y yo estaba casando a esta pareja, este grupo de personas, un gran grupo de personas que asistió a la boda, estuvieron hablando de mí y estuvieron hablando mal de mí. Que no era posible que yo me hubiera vuelto pastor con lo pinta que yo era antes y que yo no tenía credibilidad para ellos. Y después de la boda me contaron que hubo varias gente hablando sobre este tema y sobre todo un muchacho. Y bueno, yo en ese momento no hice nada, me generó cierta cólera y me generó un disgusto, pero no hice nada.
y me contaron que hubo exactamente un muchacho, alguien de mi edad, que habló muy fuerte en contra mío. Resulta que nos devolvemos del fin de semana de Nosara y para mi sorpresa el lunes siguiente alguien me avisa y me dice que ese muchacho que estuvo hablando mal de mí sufrió como un derrame y está en el hospital. Y la persona que nos cuenta esto, a mi esposa y a mí, me dice algo increíble que está fuera de lo normal y me dice: vieras que te cuento esto, no solo para que sepas lo que le pasó a ese muchacho. Ayer yo soñé que vos ibas donde estaba ese muchacho y que vos orabas por él y él mejoraba del derrame. Me siguieron el cuento. Entonces yo, como dice yo, muy fuerte. Entonces yo me quedé impactado. Primero que todo, que le haya pasado esto a este muchacho y que recién yo lo había visto en la playa, que no es nada bonito, y me quedé impactado de que yo sentía que si ese sueño era verdad, yo tenía que ir a orar por él, pero él me había tratado muy mal. Y ahí es donde se me vino este pasaje de la Escritura: si te pegan en una mejilla, resiste, entrégaselo a Dios y pon la otra mejilla para que Dios haga algo. Y ese mensaje me impulsó a ir a buscar a este muchacho. De hecho, fui al Calderón Guardia y dije que venía a orar. Yo tenía un carnet que hay de pastor y venía a orar por un muchacho. Resulta que llamaron a la habitación del muchacho y los papás dijeron que no querían que nadie viniera. Me hubiera gustado que la historia terminara diferente. Tal vez ustedes creyeron que les iba a contar un final diferente. Pero eso no es lo más importante de la historia. Lo más importante de la historia, se los cuento yo de manera personal, fue lo que hizo en mí el darme cuenta que debía de poner la otra mejilla. Que no importa lo que alguien me hiciera, yo podía bendecirlo con mis actos. Eso significa poner la otra mejilla. Ahora veamos el versículo 40. Vean lo que dice el versículo 40. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. En esa época sabemos que las personas usaban varios pliegues o varias capas de vestimenta. Estaba la túnica que usualmente usaban los en Palestina y estaban también algunas ropas encima de la túnica como una camisa. Y resulta que cuando alguien tenía una ofensa en contra de alguien, resulta que lo podía llevar al juzgado y demandarlo y quitarle la túnica que él vestía, porque las túnicas se usaban para muchas cosas, no solo para vestirse, sino también para cuando tenían que dormir en algún lugar y acurrucarse o estar más calientes. Y entonces aquí la enseñanza de Jesucristo es: si alguien tiene un problema contigo y te va a demandar y te pide la túnica, no solo dale la túnica, sino dale también la camisa. Ve un paso más adelante de lo que las personas esperan. Y vean lo que dice Romanos 12, del 17 al 21, que nos lo deja muy claro. Vean cómo dice, no paguen a nadie mal por mal. Y quiero que se pregunten, ¿cómo pagan ustedes el día de hoy a alguien? Si le devuelven y contraatacan lo mismo que le han dado. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, inclusive con tus enemigos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mío es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Esa última parte es muy importante. Si no contraatacamos, si no le devolvemos a las personas lo que nos están dando, las personas en algún momento tendrán vergüenza de su conducta y Dios podrá trabajar en ella. Jesús aquí nos está entregando un modelo de cómo vivir. Que cuando alguien espere algo de nosotros, le demos inclusive más de lo que esa persona espera. Se me ocurrió, por ejemplo, el otro día que me prestaron un carro, porque mi carro estaba en el taller,
me habían dado el carro con la gasolina a mitad de tanque. Que devolver el carro con la misma mitad de tanque no hace ninguna diferencia, pero la diferencia la hacemos si alguien me presta un carro y yo lleno el tanque por completo. Voy más allá de lo que me está dando. En Estados Unidos, cuando viví en Estados Unidos, vi una costumbre que tenían unos cristianos, porque en Estados Unidos la propina que se le da al mesero es el porcentaje que uno decida, pero usualmente dicen que un buen porcentaje de dar una propina es como 20%. Y me di cuenta que muchos amigos cristianos míos en Estados Unidos dejaban en el 25% de la cuenta o el 30% de la cuenta como propina. ¿Por qué? Para tener algún efecto en el mesero que les había servido y darle más de lo que las personas esperan. De esto se trata. Si te piden la túnica, no solo dale la túnica, sino la camisa. No busques dar el mínimo a las personas que te han hecho una ofensa personal, sino darles el máximo. Les quiero dar un ejemplo de forma negativa de cómo se trata esto. Creo que en algún momento he contado esta historia, pero nosotros tenemos 1 o 2 retiros durante el año, las personas que trabajamos aquí en la iglesia, para ir a planear el año. Y resulta que siempre habíamos querido ir a la playa y nos prestaron una casa en la playa muy, muy lujosa y nosotros la estábamos estrenando. Y había que cuidar todas las cosas que nos habían dado. Y hicimos un barbecue y cocinamos de todo, cocinamos carne, cocinamos pollo, cocinamos chorizo. Y entonces buscamos unos platos en qué servir todo esto y había que partir muchísimo. Y ahí estábamos varios de nosotros, ¿verdad? Partiendo feliz de la vida la carne y agarrando. Y cuando yo me di cuenta me tocó lavar los trastos y todos los platos que habíamos usado estaban rayados, de que nosotros con el cuchillo los habíamos rayado. Y era una casa prestada y nosotros la estábamos estrenando. Para peores, alguien se quedó encerrado en el baño porque todos los seguros de las puertas eran súper modernos y no sabíamos cómo utilizarlos. Entonces teníamos a alguien encerrado en el baño. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar a la dueña de la casa para ver cómo lo sacamos y no está encerrado. La dueña de la casa mandó un cerrajero y resulta que la dueña de la casa pagó el cerrajero. Resulta que le salió más caro a la señora invitarnos, ¿verdad? Perdió una vajilla completa y tuvo que pagar la cerrajería de la puerta del baño. Eso es exactamente lo contrario que nos está enseñando Jesús en el Sermón del Monte. No den menos y no den menos de lo que pueden, sino den todo lo que pueden. Lo mejor hubiera sido cuidar y devolverle la casa más limpia de lo que nos había dado. Entonces la pregunta para nosotros es si nosotros damos lo mejor a los demás y sobre todo damos lo mejor a los que nos dan ofensas. Y así continúa el versículo 41. Vean lo que dice el versículo 41. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Para entender este versículo hay que entender el contexto en que se explica el versículo. Si alguien te obliga a llevar una carga por 1 kilómetro, llévasela 2. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de lo siguiente. Cuando Jesús escribe y dice estas cosas, Palestina, todo el lugar donde ellos vivían, el pueblo de Israel, era dominado por los romanos. El imperio dominante en el mundo era Roma. Y resulta que había una ley que facultaba a cualquier romano, ya sea un oficial romano o un soldado romano, ellos tenían el derecho de pedirle a un judío que cargara con la carga que ellos andaban por 1 kilómetro. Recuerden que en estos tiempos la gente no se transportaba en carro, la gente se transportaba
a pie y tener un cántaro de agua o tener algo que vas a llevar al templo o andar cargando con cosas era difícil. Pues los romanos hicieron una ley que en cualquier momento, no importaba la situación en que estuviera el judío, estuviera atendiendo a su hijo o estuviera trabajando, un romano tenía la facultad de decirle: tome esto y cárguemelo por 1 kilómetro. Por supuesto, esto era horrible, era algo repulsivo para un judío, porque se veía que su libertad era quitada, ¿verdad? Perdía su libertad y además sabía que se estaban aprovechando de él, pero lo tenía que hacer de todos modos. Entonces la enseñanza de Jesús es: cuando alguien te pida que lleves una carga por 1 kilómetro y esté bien, porque era una ley, no solo llévasela 1 kilómetro, sino llévasela más aún, para que esa persona, ese romano, se quede pensando: ¿qué es lo que hay en el corazón de esta persona que lo está haciendo hacer las cosas con excelencia? De hecho, esto nos ayuda muchísimo a entender cuando Jesús fue crucificado. Yo no sé si ustedes recuerdan que hay un personaje que se llama Simón de Cirene. Simón de Cirene es un hombre que carga la cruz de Jesús por un muy buen trayecto, porque Jesús ya no podía cargarla porque estaba muy débil. ¿Quién fue el que le pidió a ese Simón de Cirene que cargara con la cruz? Los romanos. Entonces de ahí viene aplicado esta enseñanza. En cualquier circunstancia se le podía decir a un judío que cargara por 1 kilómetro. Pero lo que nos está enseñando la Biblia es con la disposición y con la actitud que vamos a llevarle las cosas a las personas, o cuando nos toca hacer algo por alguien que nos está quitando nuestra libertad. Vean lo que dice 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o que beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El reto que Jesús lanza en el Sermón del Monte es un gozo, tener gozo en medio de una situación difícil. ¿Por qué? Porque haciendo las cosas con gozo, haciendo las cosas con buena actitud, aunque hubieran sido negativas para nosotros, abrimos la conciencia a la otra persona y la dirigimos hacia Jesús. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes: ¿cómo nos va haciendo cosas que no nos tocan, pero que al final del asunto van a promover nuestro buen testimonio? Le estuve conversando con mi esposa acerca de esto, de qué sería un buen ejemplo, y me dijo que para ella un buen ejemplo le sucedió el viernes. El viernes fue a ponerse la segunda dosis de las vacunas y duró literalmente 6 horas haciendo fila. Y dice Luciana, mi esposa, que cuando llevaban como 4 horas o 4 horas y media de hacer fila, salió una enfermera y regañó a todo mundo de la peor manera, de una manera horrible. Les dijo que se tenían que correr y poner en una fila de esta manera y de la otra. Y parece que fue horrible de la manera en que ella lo hizo. Y por supuesto, apenas se fue la enfermera, todo el mundo se quedó cuchicheando acerca de la mala crianza de la enfermera. Y mi esposa me dijo: yo sentí que nosotros, con la persona que ella andaba, lo que teníamos que hacer era, primero que todo, no hablar mal de la enfermera, y segundo, colocarnos y dar el ejemplo y hacerle caso a ella. Y me parece un buen ejemplo de lo que es no solo caminar 1 kilómetro, sino ir más allá. Hacer lo que nadie cree que vamos a hacer y hacerlo con excelencia y hacerlo de una manera tajante. Me acuerdo una vez que me jalé una torta en el trabajo. Yo trabajaba en EPA, y una de las responsabilidades que yo tenía era hacer el periódico, un periódico interno de comunicación interna, cada mes, creo, no sé si era bimensual o algo así. Pues resulta que una vez hice el periódico y me jalé una torta, y algunos logos, algunas imágenes de la empresa venían mal hechas. Y era mi completa responsabilidad. Y no solo era responsabilidad mía por eso, sino porque era responsabilidad mía porque yo, antes de imprimir el folleto, tenía que habérselo enseñado al gerente de mercadeo, y no lo hice. Pues resulta que me metí en un gran problema, pero no solo yo, sino todo mi departamento estaba en la misma situación.
y me llama el gerente de recursos humanos y se reúne con el gerente de mercadeo y me llegan a hablar y me preguntan que cómo fue el asunto. Y me recuerdo que esa vez yo dije, aquí lo que es necesario no es poner ningún pero ni poner ninguna negativa. Aquí la cosa es sacando pecho y siendo honesto y decirles que efectivamente había sido mi error y el error de nadie más, sino el error mío. Y saben lo interesante que pasó cuando yo asumí mi responsabilidad, inclusive asumí la responsabilidad que le tocaban a otros como mía, se quedaron mudos tanto el gerente de recursos humanos como el gerente de mercadeo. Porque una vez que yo me entregué y les di lo mejor, una vez que caminé más de 1 milla y lo hice de buena manera, ellos ya no tenían conflicto, porque yo había bajado el conflicto recibiendo toda la responsabilidad. Y espero que hacerme entender de una manera clara. Eso es lo que Jesús nos está motivando a hacer. No devuelvan mal por mal, sino todo lo que hagan, háganlo en nombre de Dios. Y si alguien los obliga a hacer algo que a ustedes no les gusta y que les quita libertad, háganlo de todas maneras, porque de esa manera podrán ganar a esa persona. Vean lo que dice Lucas 6:35 y el 36. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Vean cómo esto tiene que ver con el versículo 42. El versículo 42, que es el último de nuestro texto, dice así: al que te pida, ¿qué dice? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Jesús aquí no nos está diciendo que nosotros como cristianos tenemos que volvernos prestamistas y prestarle dinero a cualquier persona. Pero sí Jesús está haciendo un punto muy claro diciéndonos que nuestra generosidad debe de ser profunda. Que nosotros como hijos de Dios deberíamos ser personas generosas, que no nos cueste prestar las cosas o regalarlas. Y creo que aquí podríamos hablar de como decimos los ticos, de echarle tierra a ciertos dineros y a ciertas cosas que prestamos. Lo que Jesús está diciendo es que si alguien te pide prestado, lo que te importe es el bienestar de esa persona. Ni siquiera que usted evalúe tanto en qué va a gastar el dinero esa persona. Eso no te toca a vos. Lo que te toca a vos es prestar el dinero. Y echarle tierra si es necesario, si la persona no nos va a pagar. Y se me ocurrió que esto me pasó a mí el año pasado con una amiga, y es una amiga de la iglesia. Me acuerdo muy claro que me llamó a mí y a mi esposa y nos pidió 70,000 colones para algo muy en específico, y nosotros le dijimos que sí, que por supuesto que se lo podíamos prestar. Empezaron a pasar los días y nuestra amiga no nos pagaba. Y yo fui muy claro, yo le mandé un mensaje y le dije: me debes plata, por favor págame. Y así estuvimos durante varios meses y ella no nos pagó. Y yo me di cuenta que yo ahí tenía dos elecciones. Yo me podía poner detrás de la plata pidiéndosela y generar un conflicto entre nosotros, o yo podía echarle tierra a esa plata, ni siquiera considerarla más como mía, perdonarle la deuda y más bien averiguar qué era lo que estaba pasando en la vida de ella, que ella me estaba diciendo que me iba a pagar y no cumplía con su palabra. Y esto es lo que nos está diciendo el texto. Si alguien te obliga, si alguien te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y la pregunta que yo tengo para todos ustedes es: ¿cuán fácil abrimos nuestras manos para prestar cosas? ¿Y cuán fácil le ayudamos a otros sabiendo que no nos van a pagar de vuelta? Porque ustedes saben que
uno se da cuenta quién le va a pagar de vuelta y quién no. Y esto es parte de lo que el Señor está diciendo. Inclusive si sabes que alguien no te va a pagar de vuelta, abra sus bolsillos. ¿Por qué? Porque ese dinero ni siquiera es nuestro. Ese dinero que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Y Dios nos quiere utilizar para bendecir la vida de alguien. Ustedes saben el impacto que puede tener en la vida de alguien darle de prestado y no pedirle a cambio. Dios puede actuar a través de estas circunstancias. Consideremos entonces esta nueva enseñanza de Jesús que sobrepasa el Antiguo Testamento. Ya Cristo quiere que nosotros paguemos no mal por mal y no contraataquemos, sino que suframos y ya no lo hagamos ojo por ojo. Gracias a Jesús, la idea de cobrar las cosas y esa idea que tenemos nosotros siempre de que tenemos que darle su merecido, ya no es necesario. Nosotros no tenemos que ser legalistas con que se nos haga justicia siempre. ¿Y saben por qué? ¿Cuál es la razón más importante? Y no se pierdan de esto porque esto es muy importante. ¿Cuál es la razón más importante por la cual nosotros no deberíamos ser tan necios y buscar siempre que se haga justicia conmigo? No es posible que esta persona me haga esto, yo le voy a devolver. Porque el mismo Jesús no hizo justicia con nosotros. Ese es el ejemplo más poderoso de por qué nosotros podemos perdonar a alguien que nos pide que nos pide la capa, caminar 1 kilómetro, ponerle la otra mejilla. Porque Jesús no buscó nuestra justicia. Nosotros merecíamos el castigo eterno. Nosotros merecíamos no tener participación en la vida eterna. Nosotros no merecíamos ser perdonados por un Dios omnipotente. Pero Jesús vino al mundo a morir en una cruz en nuestro lugar para que no se nos hiciera justicia, sino que se hiciera justicia en Él. Entonces, si te cuesta pensar en poner la otra mejilla, si tenés en mente una persona con quien tenés problemas o se mete con tu fe o tiene una ofensa personal con vos, piense en la injusticia que le hemos hecho nosotros a Dios y cómo Dios no nos pagó de la misma manera. Que el Señor Jesucristo trabaje en nuestra justicia para que sobrepase la de los fariseos. Que no siempre tengamos que insistir en que otros sean justos con nosotros, sino que estemos dispuestos a sufrir, porque siendo vulnerables, la gente se dará cuenta que hay en nosotros y posiblemente podrán conocer a Cristo. Quiero terminar con una historia. Resulta que un gran predicador que se llamaba Charles Spurgeon cuenta la siguiente historia. Dice que un amigo de él llegó a decirle que le había pasado algo muy gracioso en su trabajo. Venía de su trabajo y él llevaba 2 años trabajando con su compañero de trabajo. Y después de 2 años de trabajar juntos, se había dado cuenta que este compañero de trabajo era cristiano. Y entonces este señor llegó muy vacilón, muy a contarle a Charles Spurgeon lo que había pasado, que le parecía increíble que llevaran 2 años siendo compañeros de trabajo y hasta después de los 2 años se dieron cuenta que los dos eran cristianos. Y se lo dijo como en tono de broma. Pero Charles Spurgeon, que era un hombre muy serio en ciertas cosas, volvió a ver a su amigo y le dijo: ¿te parece esto motivo de risa? Creo que más bien vos y tu amigo que estaban trabajando juntos deberían caer de rodillas y pedirle perdón a Dios de estar compartiendo durante 2 años el trabajo y no haber dado suficiente testimonio de quién es Dios en sus vidas. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque esto de no dar testimonio en lo que creemos y de lo que Dios ha hecho en nosotros, nunca nos va a suceder si nosotros aplicamos lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy.
Cuando a nosotros se nos pegue en una mejilla y demos la otra. Cuando a nosotros se nos pide la túnica y demos hasta la camisa. Cuando nosotros nos pidan un favor y demos el doble. Y cuando nosotros nos pidan prestado y demos desinteresadamente, vamos a dar un testimonio increíble de a quién confiamos y de quién depende nuestra vida. Y las personas preguntarán qué es lo que hay en nuestra vida que es diferente. Y nosotros vamos a dar un gran testimonio de fe. Les voy a pedir que se pongan de pie para orar, para adorar al Señor. Oremos. Señor Jesús, Padre Santo, Espíritu de Dios, te quiero pedir, Señor, primero que todo, perdón. Te quiero pedir perdón en nombre mío y en nombre de toda la comunidad, porque sé que es difícil y nos ha costado poner la otra mejilla. Porque sé que es difícil cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos molesta por nuestra fe, devolver el bien. Pero Señor, tu palabra es clara y tu palabra nos enseña que esa es la única manera de traer paz a las relaciones. Si yo devuelvo lo que me están dando, solo se hace una bola de nieve, solo es echarle gasolina a las llamas. Y Señor, yo te pido por cada uno de nosotros, por nuestros enemigos, por los que nos insultan, por los que nos dan lata, que nos des un amor verdadero por ellos, Señor. Y que si debemos de perdonar y debemos de soportar insultos o agravios, recordemos que ni siquiera lo estamos haciendo por esa persona, lo estamos haciendo por ti, Señor, para que esas personas lleguen a conocerte. Te queremos pedir, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos capacite para poner en práctica lo que hemos estudiado el día de hoy. Y que ahora en adelante, Señor, nuestras primeras reacciones no sean de contraataque, no sean de pagar con la misma moneda, Señor, sino que nuestras reacciones sean de un hijo de Dios, de alguien que no anda desesperado porque se le haga justicia, porque ha entendido que el mismo Jesús recibió la injusticia por nosotros. Gracias por la luz que nos pones delante de nuestro camino. Te pedimos que nos capacites para ser luz del mundo por medio de estas obras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.